Un día aparentemente perfecto. Era domingo 8 de septiembre de 1991. Jonathan Lee, de 19 años, estaba en su segundo año en la Universidad de Adelaida, en Australia del Sur. Jonathan vivía en el suburbio de One Tree Hill, al noreste de la ciudad. Los fines de semana, él y sus amigos aprovechaban el tiempo libre para desconectar de las clases. Solían explorar los alrededores, relajarse y salir al mar en bote para practicar buceo. Una escapada perfecta para alejarse del estrés académico. Ese día, el grupo decidió conducir hasta la playa de Aldinga, a 45 kilómetros al sur de Adelaida. Allí, cargaron su equipo de buceo en el bote y zarparon hacia el océano. El cielo estaba despejado, el aire era cálido, y las risas resonaban mientras la brisa marina despeinaba sus cabellos y el rocío salado les acariciaba el rostro. El destino, un famoso punto de buceo conocido como El Desnivel, situado a 350 metros de la costa. Un paisaje idílico y lleno de depredadores. Las doradas arenas de Aldinga Beach se transforman en planicies rocosas intermareales que se extienden como un arrecife mar adentro. Allí, la profundidad desciende abruptamente hacia un azul profundo y misterioso. Peces de vivos colores nadan entre corales espectaculares. Estrellas y erizos de mar se aferran a las rocas, y meros se ocultan bajo salientes y en oscuras cuevas. Entre estas maravillas también se encuentran los pargos, peces que se mueven en grandes cardúmenes rumbo a sus zonas de reproducción. Estos pargos pueden alcanzar hasta 1.3 metros de longitud, 4 pies, y pesar 20 kilos, 44 libras, convirtiéndose en presas fáciles para los tiburones blancos. Donde hay pargos, hay tiburones al acecho. Cuando el grupo vio cómo el azul claro del agua daba paso a un azul oscuro y profundo, supieron que habían llegado al borde del arrecife. Anclaron el bote, se ajustaron las máscaras de buceo, revisaron sus reguladores y se lanzaron al agua uno por uno. Una experiencia que se volvió pesadilla. Las burbujas escapaban del traje de neopreno de Jonathan mientras descendía bajo la superficie. El agua fresca lo envolvió mientras se sumergía más y más en la columna de agua. Los amigos se dispersaron para explorar el arrecife. Era una escena subacuática e impresionante. Peces de colores vivos revoloteando por todas partes y una tortuga verde mordisqueando lechuga marina adherida al arrecife. Más allá del arrecife se extendía el inquietante azul del océano abierto. Pero algo en las cercanías estaba cazando. Un gran tiburón blanco había sido atraído al arrecife, buscando a los peces que nadaban en abundancia cerca de la costa. Aunque las condiciones sobre el agua eran perfectas, el mar estaba turbio. Sedimentos y limo habían sido removidos del fondo, haciendo que la visibilidad fuera pobre. Había llegado la hora de terminar la inmersión. El grupo decidió regresar al bote, quitándose su equipo de buceo mientras esperaban pacientemente a que el resto del equipo finalizara su exploración. Mientras el resto del grupo seguía admirando la increíble vida submarina, Dave Roberts, un experimentado buzo de 30 años, decidió que era hora de regresar al bote. Mientras nadaba de vuelta, algo llamó su atención. Una roca grande y colorida que destacaba en el fondo marino. Intrigado, se sumergió para verla más de cerca. Y fue entonces cuando presenció el ataque del tiburón. Al principio no vio nada extraño. Lo que captó su atención fue un sonido peculiar, como un trueno ensordecedor o un retumbar amenazante. Miró hacia arriba, hacia la luz que se filtraba a través de la superficie del agua. ¿Podría ser un bote? ¿El motor rugiendo y vibrando en la columna de agua? Eso parecía, pero al alzar la vista no vio rastro de ninguna embarcación. Entonces miró hacia abajo, cerca del fondo del arrecife. Allí lo vio, un enorme tiburón blanco. Estaba sacudiendo la cabeza de un lado a otro, probablemente devorando un mero o un pargo. Su cuerpo masivo se arqueaba y golpeaba, levantando arena del lecho marino.
Una nube de limo y arena rodeaba al tiburón, dificultando la visión de Dave. Fascinado y aterrorizado, observó cómo el depredador ejecutaba su caza furiosa a solo metros de donde él flotaba. De repente, la nube de arena se volvió roja. Sangre llenaba el agua. Esto no era un ataque a un pez. Algo mucho más grande había sido capturado. El corazón de Dave latía con fuerza en su pecho mientras un pensamiento aterrador lo asaltaba. ¿Y si era uno de los suyos? La posibilidad de que uno de sus amigos estuviera siendo destrozado frente a sus ojos lo llenó de pavor. Pero no había nada que pudiera hacer. No tenía armas ni forma de distraer al tiburón. Con el corazón acelerado, Dave asumió una posición defensiva. Sabía que intentar nadar de vuelta al bote sería un error fatal. El momento más peligroso de cualquier buceo es cuando el buzo sale a la superficie. Es cuando son más vulnerables. Y este tiburón estaba en modo ataque total. Dave se escondió detrás de la roca colorida que había bajado a inspeccionar. Apenas se atrevía a respirar mientras se aferraba al costado con sus manos enguantadas, asomándose con cautela por encima del borde. Pero entonces, el tiburón giró hacia él. Dave se agachó aún más. Las burbujas escaparon de su regulador, delatando su posición. Contuvo la respiración. Y luego lo vio. Una imagen que lo dejó helado hasta el alma. Dentro de la boca del tiburón estaba Jonathan, su compañero de buceo. El cuerpo de Jonathan estaba inerte, sin vida, mientras el tiburón nadaba con fuerza junto a Dave. Pudo ver los ojos del tiburón, oscuros y siniestros. No lo miraron a él. Ya tenía su presa. Nadó a solo 60 centímetros de Dave. Si hubiera extendido el brazo, podría haberlo tocado. Dave sabía que tenía que salir a la superficie. Debía advertir a los demás y asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Cuando el tiburón desapareció de su vista, se lanzó hacia arriba. Propulsándose con sus aletas, nadó frenéticamente. Sus piernas ardían mientras pateaba con furia, sintiendo cómo el ácido láctico se acumulaba en sus músculos hasta que finalmente irrumpió en la cálida superficie del aire. Se quitó el regulador de inmediato. ¡Tiburón!, gritó desesperado hacia el bote. Sus amigos reaccionaron de inmediato. Ben Peterson, de 18 años, levantó el ancla mientras los demás maniobraban el bote hacia Dave. Al llegar junto a él, se inclinaron sobre el costado y lo ayudaron a subir a bordo. Fue entonces cuando vieron algo flotando en el agua. Primero, una aleta de buceo. Luego, un tanque de oxígeno. Después, fragmentos de un traje de neopreno rasgado. En un silencio atónito, los 5 amigos se quedaron mirando el equipo flotando en el mar. El devastador impacto de la tragedia era palpable. Mientras tanto, los 3 buceadores restantes también habían sido testigos del ataque. Justo como Dave, el resto del grupo se había atrincherado durante el ataque. Desde su posición, habían visto al tiburón abalanzarse sobre Jonathan, inmovilizándolo contra el fondo marino mientras lo mordía y lo sacudía violentamente de un lado a otro. La escena era tan aterradora como surrealista. Cuando finalmente terminó, los demás hicieron una carrera desesperada hacia el bote. Ya a bordo, el grupo se desplomó, jadeando, atónitos y en estado de shock. Podría haber sido cualquiera de ellos. Habían tenido suerte de sobrevivir. Sin perder tiempo, encendieron una bengala y la dispararon al aire para pedir ayuda. Miraron al océano con la esperanza de que, por un milagro, Jonathan apareciera en la superficie. Pero nunca sucedió. Jonathan había sido arrastrado a las profundidades. De regreso en tierra firme, contactaron a las autoridades. Se desplegó una búsqueda exhaustiva para encontrar algún rastro del joven estudiante. Lamentablemente, solo se hallaron restos dispersos flotando cerca del sitio del ataque. Más allá de eso, Jonathan desapareció, dejando únicamente el terrible relato de su trágico final. En el episodio de hoy, una madre de 39 años va a la playa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, junto a su esposo e hija. Lo que nadie en esa playa sabía
es que un gran tiburón blanco logró atravesar las redes de protección contra tiburones y se lanzó en un ataque brutal contra la madre, quien estaba tranquilamente en la orilla. Dale al botón de like y suscríbete ahora mismo. Esta es la terrorífica historia del ataque del gran tiburón blanco a Kimon Besongo. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Kimon Besongo y Diego Malaisi se conocieron hace 13 años en una playa de Ibiza. Fue amor a primera vista. Kimon, originaria de Sudáfrica, hablaba inglés, mientras que Diego solo hablaba español. Pero, a pesar de no entenderse mucho al principio, se propusieron aprender a comunicarse. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo su pasión por la cocina? Después de que Kimon regresara a Sudáfrica, ambos mantuvieron contacto, con Kimon aprendiendo un español decente y Diego tomando clases que lo ayudaron a dominar el inglés. Diego fue quien tomó la gran decisión de mudarse al otro lado del mundo, estableciéndose en una de las principales ciudades de Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Juntos abrieron su pizzería Fernando's Pizza. Entre los turnos agitados en el restaurante y una vida social activa, también encontraron tiempo para administrar un comedor comunitario que alimentaba a las comunidades más pobres de la ciudad, mientras Kimon colaboraba de cerca con la organización Rainbow House en la lucha contra la indigencia en Ciudad del Cabo. Kimon y Diego eran amados por ricos, pobres y todos los que se encontraban en el medio. Casi todos los conocían por su nombre, y si había un evento, ya fuera benéfico o deportivo, su presencia era casi una certeza. Juntos tuvieron una hija, Luna, y Kimon, ya en sus 30s, estaba planeando tener un último bebé antes de cumplir 40. Pero la pandemia de COVID-19 cambió sus planes. La pequeña familia feliz enfrentó la tormenta mundial, y una vez que fue seguro reanudar sus negocios, lo hicieron sin perder tiempo. Ahora que Luna empezaba el jardín de infantes, las idas y venidas a la escuela y los eventos deportivos también consumían buena parte de su tiempo. El 2022 fue un año agotador, y la familia decidió tomarse un pequeño descanso en septiembre, justo cuando la primavera llegaba al sur de África. La temporada alta comenzaría en diciembre, y con todos los preparativos que debían hacer antes de esa fecha, esta sería la última oportunidad que tendrían para disfrutar el calorcito de la primavera antes de que la prisa por recuperar el tiempo perdido los absorbiera por completo. El clima cálido trajo consigo a unos cuantos turistas fuera de temporada y algunos surfistas a la ciudad turística. Durante la temporada alta, el lugar está a reventar, más que otros puntos costeros populares. Pero en septiembre, había suficiente gente para darle un poco de vida al fin de semana sin que las calles y playas abarrotadas llegaran a ser sofocantes. La familia pasó su primera tarde desempacando en el resort que habían reservado y llevaron a Luna a jugar en las piscinas poco profundas con su red de pesca. El sábado amaneció aún más radiante que el día anterior y todos estaban ansiosos por regresar a la playa. Diego ofreció quedarse en el chalet para que Luna pudiera terminar sus nuggets y tomar el baño que no había tenido la noche anterior. Así que Kimon se dirigió sola a la playa, junto con otros madrugadores del resort, con la idea de que se reunirían allí más tarde. La playa del resort estaba a solo 10 minutos caminando desde su chalet, por lo que Kimon ni siquiera se molestó en llevar su teléfono o cualquier otra cosa, excepto su toalla. Ella y Diego estaban convencidos de que se verían de nuevo en menos de una hora. En esa época del año, septiembre, la zona también recibía sus buenas dosis de crías de lobos marinos que ya habían sido destetadas por sus madres y ahora eran lo suficientemente grandes como para aventurarse al agua por sí mismas. Inevitablemente, este flujo de presas inexpertas también atraía a los depredadores. Apenas 3 meses atrás, hubo un ataque fatal en la misma playa donde Kimon estaba por meterse a nadar, causado por un gran tiburón blanco. Las señales de advertencia y las banderas rojas habían desaparecido de la arena hacía tiempo, y el país prácticamente había olvidado aquel trágico incidente. Además, los ataques de tiburones son increíblemente raros, y los destinos turísticos más populares suelen estar protegidos por redes marinas para evitar que los peces grandes se acerquen,
además de contar con embarcaciones de vigilancia que monitorean la superficie en busca de avistamientos. Cómo ese gran tiburón blanco, de más de 4 metros, logró pasar las redes y evitar ser detectado por los observadores sigue siendo un misterio. Apareció literalmente de la nada. Kimon estaba entre unas 20 personas que nadaban, mientras que a lo lejos 4 surfistas intentaban atrapar las pequeñas olas que se formaban. Al menos 10 personas estaban en aguas más profundas que ella. Kimon solo estaba a la altura de la cintura, observando a los surfistas mientras intentaban atrapar una ola decente. La única explicación es que el tiburón emergió desde lo más profundo del agua, aplicando la táctica habitual cuando ataca a una colonia de lobos marinos. Los grandes tiburones blancos se lanzan en medio de la manada y muerden al que se encuentra más cerca de sus fauces en ese momento. Sea cual sea el caso, en un segundo Kimon estaba de espaldas a la arena, con Diego y Luna caminando hacia ella, y al siguiente, una enorme bestia gris emergió directamente frente a ella. Su boca ya estaba abierta, lista para atacar, incluso antes de romper la superficie. Kimon no tuvo oportunidad. No hubo advertencia. No tuvo tiempo ni de pensar en huir. El depredador hundió sus dientes en ella, engullendo casi todo su torso en una sola mordida. Solo su cabeza y sus piernas quedaron fuera de las fauces del monstruo. Diego, que había estado mirando a Kimon cuando sucedió, agarró a Luna y la presionó contra su pecho para evitar que viera la escena horrorosa que se desarrollaba frente a ellos. El grupo que estaba alrededor de Kimon salió disparado en todas direcciones, empujándose unos a otros para llegar hasta sus hijos y ponerse a salvo. El tiburón se llevó a Kimon como si no pesara nada, sacudiéndola brutalmente de un lado a otro. Un hombre mayor se lanzó hacia la mujer que gritaba desesperada. Nadie sabe qué planeaba hacer frente a una situación tan desesperada, pero de todas formas no importó. La cabeza del tiburón golpeó con fuerza al hombre mayor, lanzándolo varios metros por los aires. Su esposa, igualmente canosa, lo agarró rápidamente y lo sacó del agua. Mientras el agua se teñía de rojo y la gente huía despavorida, varios testigos llamaron a los servicios de emergencia. Diego solo podía quedarse allí, inmóvil, viendo cómo el amor de su vida era destrozado. Antes de que el último de los nadadores histéricos saliera del agua, Kimon dejó de gritar. Pero eso no detuvo al animal, que siguió desgarrándola, soltándola solo para nadar con un gran trozo arrancado de su abdomen. Diego no pudo soportarlo más. Colocó a Luna en los brazos de la mujer mayor que había ayudado a su marido a salir del agua. Estaba a punto de lanzarse al mar él mismo. No importaba que Kimon ya estuviera muerta, ni que él tuviera grandes probabilidades de morir si entraba en el agua. Lo único que le importaba era poder sacarla de allí. El anciano, a pesar de sus costillas magulladas y su edad, vio lo que Diego estaba a punto de hacer y lo detuvo, sujetándolo con todas sus fuerzas. Le gritaba que su pequeña no podía quedar huérfana del todo, pero Diego no escuchaba nada de lo que decía y seguía luchando por liberarse del sorprendentemente fuerte agarre del hombre. Otros nadadores se acercaron y rodearon a Diego, evitando que entrara en el agua hacia una muerte segura. Así fue como los rescatistas los encontraron, apenas 7 minutos después de que ocurriera el ataque, con Diego llorando en el centro del grupo y el cuerpo destrozado de Kimon flotando en las aguas poco profundas. El tiburón había desaparecido, satisfecho con lo que había conseguido de Kimon, y nunca volvió a ser visto. Incluso ahora, 2 años después, Diego y Luna siguen encontrando un ramo de flores la mayoría de los días cuando van a abrir la tienda por la mañana. Un recordatorio constante de Kimon y del día en que encontró su desgracia increíble. El kayak, ese pasatiempo que tanto adoran los aficionados a la naturaleza, ofrece una ventana única a paisajes impresionantes.
pero también puede llevar a las personas justo al borde de un encuentro con depredadores temibles. Navegando por las aguas llenas de cocodrilos del Amazonas o remando a lo largo de costas oceánicas donde acechan tiburones tigre, los kayakistas se adentran en territorios poblados por criaturas con instintos letales. Dale un like y suscríbete ya. En el episodio de hoy, repasaremos 3 incidentes en los que kayakistas fueron brutalmente atacados por animales salvajes. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Roy Stoddard y Tamera McAllister, una pareja de 24 años, se conocieron mientras enseñaban en la misma escuela en West Malibu, California. Se unieron por su pasión por la aventura. Tamera estaba preparándose para trabajar en salud pública en Kenia como parte de su maestría. Roy, por su parte, practicaba de todo: escalada, ciclismo, surf, buceo y, por supuesto, kayak. Juntos aprovechaban cada momento libre para hacer senderismo, acampar y remar. El jueves 26 de enero de 1989, estaban entrenando para un triatlón en el que planeaban competir. Para prepararse, nadaban y hacían kayak a diario. Su ruta habitual era un recorrido de 3 millas de ida y vuelta desde Letical Point hasta Paradise Cove. Ese día fatídico, cada uno tomó un kayak individual y se dirigió al agua antes de las 9 de la mañana. Se detuvieron en la playa, se sentaron y disfrutaron de un café caliente y un muffin para comenzar el día. Un transeúnte los vio zambullirse en el agua a las 9:30, antes de que remaran hacia el norte alrededor de Letical Point y luego hacia Paradise Cove. Era un día como cualquier otro de sus entrenamientos. La pareja estaba feliz y emocionada de pasar tiempo juntos. El viento era ligero y el mar estaba bastante tranquilo. Mientras remaban hacia el mar ese día, nunca regresarían. No hubo más avistamientos de la pareja con vida. El cuerpo de Tamara fue encontrado 2 días después. Esta historia se basa en los hallazgos y el informe subsecuente del investigador del caso, Ralph Collier. A continuación, presentamos una de las muchas posibles explicaciones de lo que pudo haberle sucedido a la pareja, basadas en evidencia circunstancial. Después de terminar su café, se pusieron chaquetas contra el viento y las ajustaron sobre sus trajes de baño. Eran chaquetas de neoprene azules y negras que los mantenían calientes en el agua abierta. Con el viento aumentando, el aire se volvió frío. La pareja remó hasta aproximadamente 100 yardas de la orilla, permaneciendo cerca de los lechos de algas. Sabían que era más seguro no alejarse demasiado de los bosques de algas, ya que actúan como un disuasivo natural para los tiburones. Tras rodear Letigo Point, el viento se intensificó, agitando la superficie del mar, salpicando sus rostros y picando sus ojos. Se inclinaron contra el viento, empujando y perseverando. La ruta de entrenamiento normalmente les tomaba entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de cuánto tiempo se detenían a nadar en el punto medio. Ese día les estaba tomando un poco más. Ataron sus kayaks juntos mientras Tamara era empujada fuera de curso. La pausa momentánea en el remado les dio un respiro, algo de descanso. Decidieron continuar. Roy avanzó en el kayak de adelante, creando una estela para que Tamara la siguiera. Sentía el tirón de la cuerda de vez en cuando que tiraba de Tamara de vuelta a su curso. No pasó mucho tiempo antes de que pudieran ver su destino a mitad de camino, Paradise Cove. Pero nunca llegaron. De repente, sin previo aviso, un tremendo golpe desde abajo del agua impactó los botes. Ambos fueron lanzados de sus kayaks y estrellados contra el mar. Sin saber qué había pasado, segundos después, Tamara sintió un tremendo tirón en el muslo izquierdo y fue arrastrada bajo el agua. Pataleando y revolcándose, intentó desesperadamente subir a la superficie. Pero un tiburón tenía un fuerte agarre en su pierna. Sentía que sus pulmones estaban a punto de estallar mientras el tiburón giraba bajo el agua. Roy se golpeó la cabeza con su kayak cuando fue lanzado al océano. Parpadeó frenéticamente tratando de entender la situación. Segundos después, escuchó los gritos aterrorizados de su novia mientras ella emergía momentáneamente. Se dio vuelta para ver un mar de rojo y los kayaks volteados flotando en el agua.
nadó inmediatamente hacia el tumulto y logró agarrar la mano de Tamara. La levantó sobre la superficie del agua, jadeando por aire. Él la sostuvo tratando desesperadamente de llevarla a los botes. Los cascos de los kayaks estaban mojados y resbaladizos. Cada vez que intentaba agarrarse, su mano resbalaba. Levantó un lado tratando de enderezar el kayak, pero el peso era inmenso y mientras sostenía a Tamara con un brazo, no tenía la fuerza para volcar el bote. Intentó una y otra vez. El caos en el agua fue presenciado por Margaret Bloom. Mientras observaba desde las ventanas de su sala de estar a las 10:15 de esa mañana, notó una agitación increíble en el agua y un alboroto. Estaba más allá de los lechos de algas, cerca de una gran boya de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Vio a varias focas saltar del agua sobre la superficie de la boya, evitando el mar turbulento. Estaban ansiosas y agitadas. No estaba claro si ese tumulto era un tiburón atacando a una de las focas o si era el ataque real a Tamara y Roy. Si era lo primero y no había capturado una foca, el mismo tiburón pudo haber dirigido su atención a los kayaks unos momentos después. Mientras Roy sostenía a Tamara, manteniéndola a flote, podía sentirla deslizándose. El tiburón había seccionado su arteria femoral y ella estaba desangrándose. Pero el tiburón no había terminado. Regresó y en un ataque frenético agarró a Roy y lo arrastró bajo el agua, sin que se le volviera a ver. Cuando la pareja no se presentó al trabajo al día siguiente, sus amigos y colegas dieron la alarma. La gente sabía que Tamara y Roy habían sacado los kayaks y conocían su ruta habitual. Los kayaks fueron encontrados al día siguiente del ataque. Flotaban y estaban volteados a menos de 20 millas en donde la pareja había remado, al otro lado de Santa Monica Bay. Los kayaks presentaban fracturas por estrés en sus cascos y uno tenía un agujero en la proa. Tras examinar esta evidencia, un ingeniero sugirió que un impacto y fuerzas significativos causarían este tipo de daño. El objeto que golpeó los kayaks debía haber sido de más de 2.000 libras o 900 kilogramos y viajando al menos a 17 nudos. Estas son características típicas de un gran tiburón blanco. Estos depredadores supremos también son conocidos por atacar a sus presas desde atrás o desde abajo, a menudo saliendo disparados del agua durante el ataque. Al día siguiente, la tripulación de un velero encontró el cuerpo de Tamara flotando en el agua. La corriente la había arrastrado 30 millas al norte de Paradise Cove, cerca de Channel Island Harbor. Aún llevaba su chaqueta, lo que sugiere que no estaba nadando cuando fue atacada. Sus heridas incluían mordeduras profundas en los muslos superiores. Una de ellas había seccionado su arteria femoral y vena. Tenía moretones en la mano y la cabeza, probablemente por haber sido lanzada desde su kayak. Por el tamaño de las marcas de mordedura y la gravedad de las heridas, se concluyó que un gran tiburón blanco de al menos 5 pies de largo fue el responsable de su muerte. Tras el descubrimiento del cuerpo de Tamara, la Guardia Costera de los Estados Unidos llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate por barco y helicóptero para intentar encontrar a Roy. Después de una semana de búsqueda, no se encontró rastro de él. Este devastador ataque ocurrió a la vista de la costa y sin embargo nadie fue testigo. La joven pareja estaba en excelente forma y era aventurera. Aunque Tamara era nueva en el kayak, Roy había estado en el agua desde su infancia, y ambos eran nadadores excepcionales. Sus vidas fueron truncadas trágicamente mientras hacían lo que amaban. Aunque el océano y sus playas nos brindan algunos de los mayores espacios de recreo de la naturaleza, debemos recordar que este es el hábitat del tiburón, no el nuestro. Y a pesar de cuán experimentado y preparado puedas estar, un encuentro con estas criaturas asesinas puede llevarte a tu desafortunada y trágica desgracia increíble. Henry Coetzee siempre tuvo la sensación de que la muerte lo estaba acechando. Lo comentaba a menudo, consciente de que su vida aventurera lo estaba llevando a un final prematuro. Pero su insaciable sed de aventura era más fuerte que cualquier miedo.
En sus memorias revelaba cómo experimentaba una profunda melancolía cada vez que una expedición terminaba. Solo encontraba verdadera felicidad cuando estaba solo, desafiándose a sí mismo hasta los límites. Henry creció en Sudáfrica. La escuela le parecía un tedio, un lugar aburrido, pero en las artes destacaba. Tras graduarse, se embarcó en viajes antes de alistarse en la milicia. A los 21 años estaba de vuelta en el continente negro, buscando nuevas aventuras. En 1997, el impresionante río Zambezi, que sirve como frontera entre Zambia y Zimbabue, se estaba volviendo un destino de moda para los buscadores de emociones fuertes. Las empresas de aventura habían instalado saltos en bungee y paracaidismo sobre las majestuosas cataratas Victoria, pero el rafting en aguas bravas era la atracción principal. Como un joven arrogante de 21 años que nunca había hecho kayak ni rafting, Henry consiguió un trabajo en whitewater rafting. Después de aprender a manejar un kayak en una piscina, Henry se lanzó a uno de los ríos comerciales más exigentes del mundo. Guiaba a turistas a través de rápidos de grado 5 y rápidamente se convirtió en un guía muy popular. Peter lo describió como alguien con más valentía que sentido común, y en una ocasión, mientras el grupo estaba portando sus balsas y kayaks alrededor de un mortal rápido clase 6, Henry se lanzó a él en su kayak sin avisar a nadie. Apenas logró salir con vida, pero se sintió como el rey del mundo. Peter le advirtió que sería despedido si volvía a hacer algo así. A pesar de las advertencias, Peter y Henry se hicieron buenos amigos. En 2004 se embarcaron en una épica aventura con un pequeño equipo. El desafío era seguir el río Nilo desde su fuente hasta el mar. Remaron los 4.130 millas desde el lago Victoria hasta el Mediterráneo. Esto precedió al remo en solitario de Henry por el Congo unos años después. El viaje le tomó 5 meses. Sobrevivió a emboscadas y cacerías por parte de caníbales de la tribu Gombe. Esquivó hipopótamos y cocodrilos. Durmió a la orilla del río, protegido solo por su bivouac y las llamas de su fuego. Después de regresar a casa, Henry decidió que era hora de asentarse. Sabía que su estilo de vida aventurero no podía durar para siempre, y estaba tomando demasiados riesgos. Había conocido a una chica y se dio cuenta de que tal vez había más en la vida que expediciones llenas de adrenalina. En 2010 recibió un correo electrónico que cambiaría su vida. 2 kayakistas profesionales estadounidenses, Ben Stokesbury y Chris Korbalik, querían navegar por el Alto Congo. Sabían que Henry era el guía perfecto para el trabajo. Aunque ya no buscaba aventuras, estaba encantado de ayudarles a planificar su ruta. Elaboró un itinerario detallado, incluyendo detalles que solo un explorador de su calibre podría conocer. A medida que trazaba su viaje, Henry sintió que la inquietud familiar volvía a invadirlo. El llamado de la selva resonaba una vez más en sus oídos. Después de meses ayudándolos a planificar, Henry finalmente cedió y se rindió a la promesa de una aventura épica. El trío emprendió un viaje de 2 meses a través de los afluentes del Congo. Comenzaron por el río Rusizi a finales de octubre de 2010. Planeaban estar en casa para Navidad. La novia de Henry esperaba ansiosa su regreso después de lo que él le había prometido sería su última expedición. Lamentablemente, tenía razón. Siempre que los 3 kayakistas se detenían a lo largo del río para descansar o montar campamento, conversaban con los lugareños que vivían en las orillas. Tenían un acuerdo con el Comité Internacional de Rescate, que asistía a refugiados y comunidades rurales a cambio de alguna ayuda logística. Henry había prometido darles información sobre las necesidades locales. Al hablar con una comunidad, les informaron que además de necesitar agua limpia y educación, también necesitaban ayuda para enfrentar un gran problema con los cocodrilos. En los últimos 20 años, 125 personas habían sido capturadas por estos depredadores implacables. Henry y los demás tomaron nota mental de este comentario.
Lo que no sabían era que años de enfrentamientos entre comunidades vecinas habían resultado en la muerte de más de 5.4 millones de personas, la mayoría arrojadas a los ríos y devoradas por cocodrilos. Estos reptiles habían crecido a tamaños gigantescos y desarrollado un gusto por la sangre humana. El 7 de diciembre de 2010, el trío había estado remando durante un tiempo cuando llegaron a una curva pronunciada del río. Aunque Ben y Chris eran remeros profesionales y conocidos en el mundo de los deportes extremos, Henry tuvo que enseñarles cómo hacer kayak en la selva africana. Les mostró cómo golpear regularmente los kayaks para hacer ruido, cómo mantenerse alejados de los eddies donde los hipopótamos podían atacar y cómo evitar los cocodrilos que tomaban el sol en las orillas. En el día del ataque, habían visto algunos cocodrilos de 3 pies en las orillas fangosas. Eran inofensivos y el trío pasó deslizándose, admirando el paisaje natural desde sus barcos de plástico. Si avistaban un cocodrilo más grande en el agua, el protocolo era que los 3 kayakistas se reunieran y remaran tan rápido como pudieran para evitar una posible amenaza. Hasta ese momento, el viaje se había dividido en secciones de aguas bravas que ponían los nervios a flor de piel y tramos tranquilos y suaves que se deslizaban en silencio a través del matorral africano. Alrededor de la esquina, el río tenía unos 30 metros de ancho y fluía suavemente. Los 3 hombres estaban remando cerca unos de otros. Tenían que concentrarse para evitar que sus palas se tocaran. Ben estaba ligeramente adelante, Henry en el centro y Chris unos metros atrás. Los ojos de Ben se movían de un lado a otro mientras escaneaba las vías fluviales y las empinadas orillas en busca de cualquier señal de peligro. El agua estaba tan tranquila, con solo las ondas provenientes de las palas de los hombres. No había señales evidentes de cocodrilos depredadores o hipopótamos territoriales. Normalmente verían las protuberancias nudosas de la cabeza de un cocodrilo y 2 ojos relucientes justo por encima de la superficie del agua. Esta vez era diferente. Sin que ellos lo supieran, algo se movía bajo el agua, acechándolos desde las profundidades turbias. Ningún signo, ni una onda, ni una burbuja, hasta que fue demasiado tarde. Ben miró por encima del hombro para asegurarse de que los otros se mantenían en formación. Al hacerlo, vio un enorme cocodrilo emerger silenciosamente del agua justo al lado izquierdo de Henry. No fue un grito de miedo, terror o desesperación. Fue más bien una exclamación de sorpresa. Ver de repente al cocodrilo más grande levantar su cabeza del agua, tomar a Henry completamente desprevenido. Fue todo lo que logró gritar. En un instante, el cocodrilo había atrapado el hombro izquierdo de Henry en sus fauces. Lo arrastró rápidamente bajo el agua, como un rayo. La inmensa presión de una mordida de más de 4000 psi aplastó su pecho y cuello. Henry estaba atrapado en el cockpit de su kayak. Ben y Chris hicieron una carrera frenética. Con la adrenalina a tope, se lanzaron a través del verde río Lukuga. Desesperados, llegaron a la aldea ribereña de Kabaya Maji. Sin perder tiempo, estrellaron sus kayaks contra la orilla y corrieron al pueblo, gritando a todo pulmón pidiendo ayuda. Los aldeanos, aterrorizados, huyeron en desbandada. Los 2 hombres blancos, con chalecos salvavidas y cascos, los habían pillado por sorpresa total. Pero cuando el caos se calmó un poco, Ben y Chris lograron conseguir una lancha para intentar localizar a Henry. Los habitantes del lugar estaban claramente incómodos y sacudieron la cabeza. Les explicaron que ya no se aventuraban en el río porque en los últimos 5 años, 7 de ellos habían sido arrastrados por los cocodrilos, simplemente sacados de las cubiertas de sus embarcaciones. Ben y Chris corrieron hacia un puente cercano, buscando desesperadamente corriente arriba a su amigo desaparecido. Todo el pueblo, unas 200 personas, lo siguieron en su frenética búsqueda. Entonces vieron algo. Alrededor de la esquina apareció algo flotando a la vista, una pala negra. Y luego, el kayak rojo de Henry emergió y se deslizó por el río,
acercándose cada vez más, hasta pasar por debajo del puente. Justo bajo los pies de Ben y Chris, el kayak estaba impecable, sin señales de lucha, sin rasguños, sin grietas, sin una gota de sangre. Henry nunca volvió a ser visto. Al percibir que algo estaba terriblemente mal, la novia de Henry se conectó a Facebook. Su corazón casi se detiene al ver los mensajes de condolencias por Henry en su pantalla. Eso no podía estar ocurriendo. Debía ser algún tipo de error. Se suponía que iban a encontrarse pronto. Estaba al final de su última expedición. Desesperada y devastada, la novia de Henry viajó al bar en Uganda en la víspera de Año Nuevo, el lugar donde estaban planeando encontrarse. A través de la penumbra y el constante ritmo de la música, buscó en la borrosa pista de baile a Henry, aferrándose a la esperanza de ver esa sonrisa deslumbrante y segura emerger entre la multitud. El reloj marcó la medianoche. Los asistentes a la fiesta estallaron en vítores, pero Henry no estaba por ningún lado. Había encontrado su trágica desgracia increíble. Maurice B. de Phillips salió de Nauru a Waya, en la región de Waikato, Nueva Zelanda, y emprendió un viaje de casi 2 horas hasta Auckland. Tanto Maurice como Ryan tenían 24 años y habían planeado pasar el fin de semana en Auckland, alojándose con algunos familiares de Maurice. Nauru a Waya estaba rodeada de ríos y arroyos, donde los amigos solían remar con sus kayaks casi todos los fines de semana. Pero después de 2 años de navegar juntos, Ryan y Maurice ya conocían cada rincón de esos afluentes. Sabían exactamente dónde se encontraban los mejores lugares para pescar, y siendo sinceros, ya se estaba volviendo monótono pescar en esas aguas dulces. Auckland, con su vasto y abierto océano, les ofrecía una aventura mayor. Y estos jóvenes llenos de energía querían ver hasta dónde podían llegar en aguas abiertas. Los ríos y arroyos ofrecían corrientes rápidas y emocionantes, con numerosos rápidos que exigían toda la destreza de un kayakista. Eso tenía su encanto, pero ninguno de ellos había salido antes con la idea de pescar en alta mar. Sabían que los peces serían más grandes y difíciles de atrapar mientras intentaban mantener el equilibrio, lo que aseguraba un reto interesante. Además, con la Navidad a la vuelta de la esquina, querían comprobar si las chicas en la playa de Auckland eran más atractivas que las de su pueblo. Tomaron el viernes libre en el trabajo y llegaron a Auckland temprano en la mañana, dedicando todo el día a buscar el lugar perfecto para lanzarse al mar. Auckland, siendo un lugar lleno de turistas del remo, les ofrecía varias opciones. Incluso se atrevieron a probar las aguas esa misma tarde, solo para familiarizarse con las corrientes y saber qué esperar al enfrentar pequeñas olas. Al final del día decidieron salir desde el puerto, donde las aguas eran más tranquilas. Las olas se calmaban a pocos metros de la orilla, pero ese primer tramo de mar agitado era una experiencia totalmente nueva para ellos. Así que decidieron escoger el lugar más sereno que encontraron en su exploración inicial. Esa noche se acostaron temprano después de disfrutar de una tercera ración de excelente comida de la tía de Maurice, y se levantaron antes de que saliera el sol al día siguiente. Habían dejado el auto cargado con sus kayaks y equipo de pesca desde la noche anterior, así que solo les quedaba vestirse y llevarse el almuerzo preparado antes de partir. La tía de Maurice, con mucha amabilidad, les había preparado una nevera llena de bebidas y un enorme almuerzo la noche anterior. Había tanta comida que hasta desayunaron parte de ella en el camino al puerto. Y cuando ya no pudieron comer más, todavía les quedaba 3/4 partes del tupper lleno para devorar más tarde. El sol ya estaba en el cielo cuando llegaron a su destino, y el aire aún era frío cuando bajaron sus kayaks a las aguas poco profundas. Cada uno manejaría su propia embarcación. No había mucho espacio en ellas y el poco que había estaba ocupado por las cajas de cebo y aparejos. Ryan tuvo un inicio accidentado, casi volcó 2 veces antes de salir del puerto. Cada vez que golpeaba una pequeña ola, su kayak se tambaleaba peligrosamente, pero una vez que pasaron los barcos y yates anclados, todo fue más sencillo. A pesar de todo, lograron salir y en un abrir y cerrar de ojos tenían sus líneas en el agua.
Había otros kayakistas en los alrededores del puerto. La mayoría eran jubilados que aún se mantenían activos y en forma. Algunos de ellos se acercaron para darles a los jóvenes algunos consejos sobre el arte de la pesca, y estos funcionaron de maravilla. Pronto el balde de Maurice estaba rebosante de peces plateados y brillantes. Esos veteranos sabían de lo que hablaban. Como aún les quedaba un largo día por delante, decidió devolver algunos peces más pequeños al mar para dejar espacio para otros más grandes, con suerte. Ese fue un error fatal. Los peces, todos con heridas sangrantes dejadas por los anzuelos, atrajeron a un pez aún más grande. Un gran tiburón blanco de 3 metros. El tiburón había estado merodeando por esas aguas un tiempo, sin estar seguro de qué eran esas extrañas figuras de fibra de vidrio que flotaban sobre él. Al principio pensó que eran leones marinos, pero sus movimientos eran demasiado extraños, así que no se lanzó a cazarlos de inmediato. Sin embargo, el olor a sangre que Maurice estaba arrojando por el costado del kayak fue suficiente para hacer que el tiburón olvidara cualquier precaución. Algo vivo estaba sangrando, y el depredador quería un pedazo. Su cuerpo aerodinámico se deslizó por las profundidades, directo hacia el kayak de Maurice. Abrió su enorme boca para atrapar a los peces que estaban a punto de sumergirse de nuevo, pero su velocidad fue tal que chocó de lleno contra la embarcación de Maurice. Como un relámpago, una forma oscura emergió del agua. Justo frente a Maurice, antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el kayak se inclinó y lo lanzó al agua junto con todo su equipo. La cabeza de Maurice se sumergió justo cuando soltó un grito desesperado. Cuando volvió a la superficie, Maurice nadó hacia su kayak volcado y estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarlo en pocas brazadas. Sus manos se aferraron al casco, intentando subir de nuevo. Estaba tan desesperado por salir del agua que ni siquiera escuchó los gritos de advertencia de Ryan. Maurice comenzó a levantarse, pero su alivio fue efímero. Antes de que pudiera sacar la pierna del agua, algo lo jaló hacia abajo con fuerza. Maurice mantuvo su agarre en el kayak, pero el tirón desde las profundidades era tan fuerte que volvió a sumergirlo, girando el kayak a su posición original antes de arrancarlo de su casco. Ryan, desesperado, gritaba pidiendo ayuda. Por un instante vio la cola gris de la criatura y trató de golpearla con su remo, pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como apareció la aleta y la cola, la criatura desapareció en la oscuridad, llevándose a Maurice con ella. Abajo, en las profundidades, Maurice era arrastrado hacia el fondo. Podía sentir cómo el músculo y la piel se desgarraban, siendo destrozados por los afilados dientes del animal. El dolor era insoportable y abrió la boca en un grito desesperado y silencioso de agonía. El agua inundó su interior y el aire que soltó subió, creando burbujas rojas en la superficie, las cuales Ryan vio estallar. Sus gritos de histeria atrajeron a casi una docena de botes y kayakistas que se apresuraron hacia ellos. Estuvo bajo el agua durante 5 largos minutos antes de que su cuerpo flotara hasta la superficie, a solo unos metros de su kayak. Emergió justo frente a una pareja de ancianos en un bote a motor que se apresuraba al círculo de personas que acudieron al rescate. Pero ya era demasiado tarde. El anciano logró sacar al joven del agua, mientras su esposa lo sujetaba del cinturón para evitar que cayera por la borda debido al peso. El tiburón había arrancado la mitad del muslo de Maurice, seccionando la arteria principal. La mordida había sido tan profunda que se podía ver el hueso blanco a través de toda la sangre y el músculo destrozado. Ryan, de alguna manera, logró mantenerse en su kayak durante toda la terrible experiencia, pero cuando vio los ojos vacíos y sin vida de su amigo, se desplomó hacia atrás, desmayándose directamente en la canoa de un hombre que se había detenido junto a él. Los habitantes de Oakland llevaron a ambos hombres a la orilla, donde uno fue llevado al hospital y el otro a la morgue. El tiburón no volvió al puerto, ni se le vio de nuevo en la zona. Los remeros habituales decidieron tomarse un descanso esa Navidad. Pasó mucho tiempo antes de que alguno de ellos se atreviera a subirse nuevamente a sus embarcaciones. Todos sabían que el gran tiburón blanco devorador de hombres seguía ahí afuera,
esperando para llevarse a otra persona inocente hacia su desgracia increíble.